Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Esperamos que todos muy bien. El día de hoy, pues tenemos una plática más del café contable, que en esta mañana contamos con nuestro expositor, participante, amigo, colega, el buen Humberto Aguaxin Ortega, el que es director del programa de licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas del Tecnológico de Monterrey. Campus Puebla. Pues bienvenido. Muchas gracias, Vic. Muchas gracias. Pues ahora sí que en este tema tan interesante, ¿verdad? Que es el de teoría del activo y en el cual pues tiene muchas aristas, muchos puntos de vista y en la Sí, cual pues es la base también que justamente, tenemos. justamente el tema el tema de activo es el tema base. Ahorita voy a llegar a esa parte, aunque no siempre lo fue. En realidad, cuando nosotros platicamos acerca de las definiciones en general, no solamente del activo, tenemos que ir a una época anterior de la existencia de esas definiciones. Y eso ocurre más o menos en la década de los años 20 en Anda, Estados Unidos. siglo pasado. Lo que sucede es que después de lo que fue la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos sobre todo empieza a vivir una época de baja inflación, con una economía pujante, en donde inclusive, pues, al haber ganado la guerra, pues le permitió, la forma en que se financió la guerra, pero principalmente Estados Unidos, fue a través de lo que sería pues, la población en Estados Unidos, y fue la emisión de una deuda que se llamaba bonos libertad. Estados Unidos emite bonos libertad, la gente compra esos bonos y es su forma de participar en la guerra. Y lo que ocurre al terminar la guerra es que Estados Unidos le devuelve el dinero a las personas, a quienes hayan comprado esos bonos, con intereses. Pues, como al final del día, pues no hay nada, qué más riesgoso que una guerra, pues Es pues bastante. el interés era muchísimo más alto y pues la gente en la búsqueda de obtener un rendimiento parecido o superior al que había recibido por haber financiado esa guerra, pues se acerca, no ibas a conseguirlo invirtiendo en cosas normales en el mercado, sino que esas tasas estaban asociadas, las tasas que buscabas estaban en el mercado de valores, donde las empresas estaban empezando a emitir sus acciones con el propósito de financiar sus ideas. Un cuate que a lo mejor había empezado en su cochera con la idea de poder hacer en línea autos, pues lo que necesitaba era dinero para poder desarrollar la idea. Y entonces, pues ahí tienes el nacimiento de Ford Motor Por Company, motor company. que requería de ese dinero. Entonces, pues ese es un boom del mercado de valores en donde un montón de personas entran a invertir en el mercado de valores. No solamente eran ricos invirtiendo en empresas, era todo mundo comprando acciones. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que pues no todas las empresas eran Ford Motor Company o ¿cómo se llama? O Standard Oil, no eran, había un montón de empresas pues, que realmente no tenían ningún sustento. Pero lo que sucedía es que cuando tú compras mucho de algo, que en este caso el commodity serían las acciones, pues el valor de la acción lo único que hace es ir para arriba. Sí, va subiendo. Pero el precio no es lo mismo que valor. Entonces, pues tú puedes tener algo que realmente no vale nada De y, haber pagado una alta y tienes, o cantidad. sea, a lo mejor vale 5, pero el precio en el mercado está en 100. La diferencia entre el precio y el valor es lo que conocemos como una burbuja. Entonces, lo que empezó a generarse en el mercado de valores de Estados Unidos era una burbuja. Y pues lo que ocurre, que ya conocemos, es que en 1929 esa burbuja revienta por diversas circunstancias. En el sistema financiero se ve involucrado, truenan los bancos y es lo que conocemos como la Gran Depresión. Sí, la gran caída de Wall Street de Exacto. De 1929. 1929, Hace 1929, perdón. que lo que nos saca de la Gran Depresión es la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, ese problema económico que tiene que es causado por muchas cosas, entre las que llegan a causar ese problema es que en términos de contabilidad, en la década de los 20 o inclusive antes que eso, si había algo en lo que estaban de acuerdo los contadores es que no estaban de acuerdo en nada. O sea, no había definiciones. Un activo, un pasivo, un ingreso era lo que a lo mejor había ciertas guías, pero no había definiciones de conceptos en común y pues cada quien iba a registrar conforme a lo que le conviniera y le permitiera mostrar una mejor situación que le permitiera atraer capital. Entonces, pues yo registraba activos conforme me conviniera o los registraba como costos según me conviniera. Entonces tenías casos como, por ejemplo, el de una empresa de un cuate de apellido Kruger,
que era una mega, era sueca, era una mega empresa que hacía cerillos, pero era un monstruo de empresa, pero tenía un montón de subsidiarias. En esa época no existía el concepto de consolidar estados financieros. Entonces, todo lo que no tenía valor o los pasivos que no quería que se vieran, los mandaba yo a esas subsidiarias y no existía la obligación de consolidarlos. No existía la obligación de que los auditores participaran en los inventarios físicos de las empresas. Entonces, pues lo que resultó al final pues, es que muchas de esas empresas pues, eran puros, eran de mentira, eran de Su papel, no papel. existían, y es lo que genera, es parte de lo que contribuye a eso. Por eso, en lo que son en 1933-34, se genera la Ley del Mercado de Valores en Estados Unidos que da nacimiento a la SEC, a la Security and Ujú. Exchange Commission, la Comisión de Valores de Estados Unidos, a la que se le da al que se le da el encargo de generar normas contables. La SEC estaba formada principalmente por abogados. Y los abogados dijeron, sí, todo muy padre lo que me estás pidiendo, pero eso yo no sé. Se lo voy a dar a los contadores en el ejercicio privado. No, o sea, la obligación de emitir normas contables es del gobierno, la de la SEC. Pero la SEC dice, yo no puedo, se lo voy a dar a los abogados, a los contadores, en su ejercicio privado. Y entonces empiezan a generarse una serie, lo que sería no recuerdo ahorita, era el Committee on Accounting Principles, luego el Accounting Principles Board, y luego sería lo que es FASTI. Cada uno duró entre 20 y 30 años, y actualmente lo que tenemos es el Financial Accounting Standards Board de Estados Ujú. Unidos. Una de las primeras cosas que le preguntan cuando están estableciendo, si mal no recuerdo, creo que era el CAP, es, oye, pues ya hay que empezar, ¿no? ¿Y por dónde empezamos? Bien fácil, yo creo que debemos tener un marco conceptual. ¿Y qué es un marco conceptual? Bueno, pues donde pongamos definiciones que nos permitan luego crear reglas particulares. O sea, primero tenemos que definir quién va a usar los estados financieros, tenemos que definir para qué los están usando, tenemos que definir cuáles son los estados financieros que van a formarlo y las definiciones de cada uno de los elementos que del estado financiero y de los elementos que la componen. Ah, no, pues suena bien. ¿Cuánto tiempo? Pues unos 5 años. Estás como loco. ¿Tú crees que nos vamos a esperar 5 años cuando allá afuera tenemos un montón de personas que ya nos están preguntando que, no, que digan qué es un activo fijo, por ejemplo? Entonces, la normatividad contable en Estados Unidos, lo que surge primero son las reglas particulares, no la norma, no el marco conceptual. Y de hecho el marco conceptual se fue construyendo después y digamos que en la jerarquía de normas, primero eran las particulares y luego el marco, no como en México. En México sí Es al revés. nace con marco Sí. conceptual y en la jerarquía siempre está el marco conceptual. Entonces una de las primeras cosas que pasó fue que durante la década de los 20 lo que sucedió fue que había el concepto de marcar a mercado. Es decir, si tú tienes un activo, y ese activo baja de valor, bueno, pues claramente tendrías que ajustar el valor hacia abajo y reconocer la pérdida correspondiente. Pero si el valor del activo sube, pues también le haces así, Sí. incrementas el valor del activo y por lo tanto lo que tienes en automático es un ingreso. Ujú. La bronca está en que, pues, ¿cuáles son las medidas, sobre todo, no tanto de la pérdida, porque quién se pone a reconocer pérdidas, sobre todo cuando no hay reglas? Y lo que te interesaba es que el valor del activo siempre fuera para arriba, con el propósito de reconocer el ingreso correspondiente y por lo tanto aumentar el valor del capital. Lo que ocurre es que entonces se abusa de esa regla. A partir de ese momento y con la entrada de, cuando empiezan a generarse ya estas normas contables, a lo que se va es a, primero, hacer a un lado todo el tema de marcar a mercado, es decir, de los valores de mercado. Y entonces lo que se hace es decir, se construirse todo lo que son las reglas contables sobre el valor histórico original. Porque, es decir, ese es objetivo y es Sí, sí, verificable. sí. Si yo agarro y digo, esa computadora, ¿cuánto te costó? 20,000. ¿Cómo lo verifica? Pues enseñale la factura, enseñale el traspaso, todo eso. Aunque como vimos hace un rato, ese valor con el tiempo deja de ser Sí. relevante o Y útil. objetivo. Y útil, porque pues, Sí. ya, o sea, si es sobre todo como tú decías, un terreno, pues ese terreno puede valer muchísimo más ahora de lo que valía cuando yo lo compré. Entonces, pero era más objetivo y verificable, eran menos problemas, y entonces lo que se privilegia uno es el uso de valor histórico original y el principio de enfrentamiento, es decir, el estado financiero más importante era el estado de resultados. Ese era lo importante. El basurero era el balance general. O sea, todo lo que tenía que estar en el estado de resultados era enfrentar ingresos contra el gasto que ayudó a generar ese ingreso. Ese era el principio básico. De hecho,
el concepto de los impuestos diferidos o impuesto a la utilidad surge en el momento del tema de enfrentamiento de ingresos contra gastos, porque pues, lo que trata de hacer es, yo no entiendo cómo si la tasa de impuestos es el 30%, y cuando yo veo la utilidad contable y veo abajo, veo la utilidad antes de impuestos y veo el impuesto, y resulta que la tasa que sale al dividir el impuesto que está en el estado de los resultados pues, es el 10%, si la tasa es el 30%, ¿cómo? Entonces, pues la idea del impuesto diferido era agarrar y decir, no, bueno, es que hay partidas temporales que lo que están haciendo es que ahorita tengas un beneficio, pero en realidad en el futuro lo que te estás ahorrando ahorita lo vas a tener que pagar. Ah, entonces reconoce eso ahorita para que de entrada esos efectos ya los tengamos en el estado de resultados y nos aproximemos a ese 30%, pero en el estado de resultados. Era una cuestión de normalizar el cargo a resultados, que eso era una de las cosas que inclusive obsesionan, o decir, necesito el estado de resultados normalizado, que, o sea, si no ha cambiado nada, pues si la utilidad, el gasto administrativo siempre es el 10%, pues tengo que esperar que siempre va a ser el 10%. Esa es la normalización del cargo de resultados, por eso provisionas, por eso haces cosas. Y lo mismo en el estado de resultados, en el impuesto sobre la renta. Pero el enfoque era totalmente estos resultados, hasta el grado que llegó el momento en que, como pues, digo, tú cargas y abonas al impuesto sobre la renta en el estado de resultados, pues lo tienes que abonar o a cargar en algún otro lado, que sería el balance general, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí estaba la cuenta de impuestos que nadie sabía que había ahí dentro, porque era el basurero de reconocer incrementos y disminuciones en la cuenta de resultados de impuesto a la renta. Hubo compañías en las que el impuesto diferido o la provisión de impuesto diferido llegó a ser más grande que el capital contable de la empresa y nadie sabía que había ahí dentro. Pero todo eso era el enfoque de... Entonces, si nosotros vemos en las definiciones de activo, tenemos la definición que existía hasta antes de 1950 y era algo que poseemos, es mi propiedad. Esa es la primera definición. La bronca de esa definición era que primero no definía que era algo. Algo es algo, something, ¿no? Y la otra es, no necesariamente algo que tienes puede generarte dinero, ¿no? O sea, no necesitas ser propietario de algo para que te genere dinero. Esa definición se vuelve a corregir en 1960 y algo, y lo cambian a algo de saldo deudor. Algo de saldo deudor que puede generarte algo de beneficios, etcétera, etcétera. Pero seguía siendo sumamente ambigua. O sea, ¿cómo algo de saldo deudor? Es en 1962 que dos profesores, Mullis y Sprouts, hacen un documento o les piden, si mal no recuerdo, creo que era el APB, el que les dice, por favor, hagan una definición de activo, o hagan una definición de los elementos de lo que sería nuestro marco conceptual. Estamos trabajando en el marco conceptual, ustedes dos trabajen. Y pues agarraron y seguían con la parte de algo, pero a lo que le cambiaron es algo que genere beneficios económicos en el futuro. Pues es lógico. O sea, algo que te genere, ahora lo entendemos así porque inclusive ese es el elemento fundamental de la definición de activo. Sí. Algo que te genere beneficios económicos en el futuro. Si los beneficios no están ahorita, pues lo tienes que guardar en el balance general para después llevarlo poco a poco al estado de resultados conforme vaya generando esos beneficios, ¿no? Este, todo eso estaba, ¿cómo se llama? Pero eso te habla sobre todo de un problema de evaluación, porque ya estás hablando acerca de el valor, evaluar algo en términos de lo que te va a generar de dinero en el futuro. Cuando sale esa definición, no, hombre, se pusieron como locos todos, o sea, agarran que están como idiotas, o sea, porque esa definición ataca principalmente el concepto de valor histórico original y sobre todo, como lo vamos a ver ahorita, el tema de enfrentamiento de ingresos contra gastos en el balance, en el estado de resultados, o sea, la supremacía del estado de resultados. Sale el APB a pedir perdón, dice, perdón, estos dos que fumaron peyote, no sé qué les pasó. Para atrás la definición y entonces la cambian a recursos económicos que pueden generar o no un beneficio, una cosa así bien rara. La ventaja de esa definición es que ya hablaba de recursos económicos, no de algo, pero era totalmente ambigua. Eventualmente la historia que tenemos actual es la definición que tenemos ya, no me acuerdo si es 70s, 80s, es la de es un recurso económico que generará beneficios económicos futuros controlados e identificados por la entidad, derivado de transacciones ocurridas en el pasado, o como sea que haya sido ajustado todavía en la nueva definición del marco conceptual de la serie A, lo que quieras. Bueno, pues eso
la razón por la que se pusieron, hubo tanto ataque contra esa definición en los 60, para ser específicos, en 1962, fue porque tiraba atrás valor histórico original, ¿no? Es objetivo verificable, es decir, ahí tenemos dos escuelas de valor, valores de entrada, valores de salida, como te platicaba. Los valores de entrada es cuánto dinero debo de dar por tener, por ejemplo, esta mesa, ¿sí? Esta mesa nueva, valor histórico original. Esta mesa como está, costo de reposición. Pero es dinero que debo de dar para tenerla. Y los valores de salida corresponden a cuánto dinero me va a generar esta mesa. ¿Sí? Entonces, ya no te sirve la factura. Lo que tienes que tener es flujos de efectivo descontados a valor presente para que te digan cuánto es el valor de esta empresa, de esta mesa. ¿Sí? Entonces, cuando tú cuando tú agarras y entras en la definición de activo como algo que te genera beneficios económicos futuros, está alineado a valores de salida. Es cuánto dinero me va a generar esta mesa, no cuánto dinero me costó. Por lo tanto, en los 60, pues esa era la bronca, decir, oye, espérate, pero yo no tengo herramientas para tratar de empezar, o sea, ¿qué herramientas tengo para medir ese valor? Vale. Hoy ya tenemos esas herramientas y tenemos límites porque no todos los activos nos van a permitir que los valuemos hacia arriba. Muchos te van a permitir que los valúes hacia abajo, pero no hacia arriba. Eso va a ocurrir principalmente en activos a lo mejor financieros o cosas por el estilo. Y entonces lo que sucede es que con esta definición lo que cambia es el efecto de cuál es el estado financiero independiente y cuál es el dependiente. En el pasado, el independiente era el estado de resultados. La creación de ingresos y de gastos definían los movimientos en el balance general. Ese era el dependiente, dependía de que existiera el estado de resultados. Okay. Cuando tú tienes la definición de activo, el resto de las definiciones están asociadas a las de activo. La de activo, si ves la de pasivo, la definición de pasivo va a ser la misma de activo, nada más que de lo que habla es de sacrificio de recursos económicos para el futuro. Cuando ves la definición de ingresos, es incremento de activos, disminución de pasivos. Cuando ves la de gastos, es incremento de pasivos, disminución de activos. Todo está asociado a la definición de activo. Es decir, el estado financiero independiente es el balance general y el estado de resultados depende de la existencia del balance general. Entonces, eso pone, digamos, en el momento de ya pues pone muchos retos en temas de cómo conceptualizamos la información financiera y cómo conceptualizamos. Nosotros, por muchas razones que platicábamos hace un momento, sobre todo en temas culturales, legales y fiscales, en la mente tenemos siempre el estado de resultados como elemento esencial. Inclusive, si tú vas a la escuela y le preguntas a cualquier chavo, oye, ¿cuál es el balance en el estado financiero más importante? Es el estado de resultados y la utilidad neta. Cuando ya no es el estado de resultados y tampoco es la utilidad neta, lo más importante es la utilidad operativa, pero nosotros es una cuestión cultural. Entonces, ese tema cultural y legal hace que nosotros nos conflictuemos mucho en la aplicación de la norma contable, específicamente hablando de México, porque las normas contables, la forma en que son construidas, son antagónicas en cierta forma con nuestro sistema legal. Entonces, esa sería como parte de esa historia del activo, ya te María Dica. No, estamos analizando realmente esa situación de lo que es el activo en un momento, cómo se ha ido cambiando el concepto, dependiendo, ahora sí que las aseveraciones que se van dando y de los hechos del momento, ¿sí? Y los momentos históricos, porque mucho de lo que hacemos en términos de presentar información tiene que ver hoy, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el pasado, la crisis de 1929, los fraudes del 2002, 2008, ha tenido un efecto en la forma en la que hacemos contabilidad. Por ejemplo, antes, para el método, para llevar a cabo una adquisición de empresa, había dos métodos. Era el método de combinación de intereses y el método de compra. Combinación de intereses era básicamente el método que usabas para una fusión entre iguales. O sea, pero la verdad es que tenía o sea, ¿cuál era de los dos el que más convenía? Pues el otro, porque lo que hacía el de combinación de intereses, porque te permitía sumar los balances generales a valores históricos. Entonces, los estados de resultados, al sumar los ingresos, las utilidades de la nueva compañía fusionada,
pues la utilidad dividida entre un valor de activo histórico te daba rentabilidades más altas. Y entonces de ese método se abusó mucho, por lo tanto, hoy no está permitido. Hoy el que tenemos es el método de compra, que te obliga a reconocer activos netos, o sea, activos menos pasivos, a sus valores de mercado, a sus valores razonables. Valores más En el reales. momento en que compras, tú tienes que decir el excedente que pagaste, no lo puedes mandar todo a un crédito mercantil, no, tienes que decirme qué fue lo que estás pagando de más y lo que no logres identificar, lo mandas a un crédito mercantil. Pero estamos hablando de valores razonables. Entonces, la, entonces aquí hay dos temas. Uno, el tema de las herramientas que necesitamos para poder atender a esa norma. La norma contable no es barata, es cara, porque hacer todos estos cálculos y todo eso Sí, sí, sí. implica determinados conocimientos que a lo mejor algunos tendremos nosotros, algunos los vas a tener que ir a buscar fuera para poder llegar a estas valuaciones. El otro tema tiene que ver con lo que platicábamos hace un momento, en dónde surgen estas normas. Entonces, estas normas surgen principalmente para atender un sistema financiero, para atender un mercado de valores. Yo tengo una empresa, la pongo en el mercado de valores porque lo que requiero es financiamiento para poder desarrollar mis proyectos. Necesito financiamiento. Sí, es un capital de trabajo adicional, como lo buscó a través de un préstamo o en su caso a través de entrar en una bolsa de De valores en la cual actionitas. pues, ponga a la disposición de los que lo consideren prudente en función a las utilidades que reflejen, ¿sí? Se les atractivo y comprar las acciones. Exacto. Entonces, yo tengo que preparar información que tenga definiciones en común, de manera que la información sea comparable. Yo tengo dinero y puedo entrar en A o B, pero entiendo las reglas contables, sé que la información es comparable y por lo tanto yo decido en dónde mi dinero va a ser más rentable y entonces decido invertir, ¿no? Entonces, esa es la parte de por qué lo hago. Entonces, las normas contables, como las entendemos, sirven a ese propósito, información general para que terceros interesados puedan tomar una decisión principalmente de inversión. Va a haber otras, préstamos, gobierno, lo que quieras, pero esa es la función básica. Si tú llegas con alguien y le dices, oye, en tu empresa vamos a preparar los estados financieros con notas y todo eso para que la entiendas bien, entonces, ¿cómo? Pues Ujú. claro que la entiendo bien, yo tengo más información y de mejor calidad que la que viene en ese cuadernito, porque yo sé, ahí dice las ventas totales, pero yo tengo las ventas por cada producto, tengo el costo por cada producto y tengo mi margen por producto. Eso no viene en esos estados financieros, No, ni vendrá. Esa información es solamente si entras conmigo y cosas así, ¿no? sí, la famosa utilidad por segmento. Todo eso. Entonces, pero eso es otro rollo. Entonces, nace para atender a ese mercado. Luego, nace dentro de un sistema consuetudinario, en donde los temas legales se abordan con base también en objetivos, no necesariamente en reglas. Y entonces esas reglas van, o sea, van cambiando de acuerdo a cómo van siendo juzgadas diferentes cosas, ¿no? Entonces hacen referencia a casos juzgados anteriores, sí existen leyes, pero se hacen referencia a lo que juzgó alguien más en casos similares pasados, ¿no? Sí. Nosotros, ahora, ese es donde, por eso sustancia sobre forma es no importa lo que hayas puesto en un contrato, tú registras con base en lo que sea la sustancia de la transacción, no lo que diga la forma. ¿Eh? Eso tiene cabida en un sistema consuetudinario, hasta donde entiendo, inclusive en el sistema fiscal estadounidense, existe el concepto de sustancia sobre forma. ¿Eh? Ahora, tráelo para ahora Hasta nosotros. la México. Lo que sucede es que normalmente nosotros tenemos y sí, no sabemos qué vaya a pasar, pero que el 80-90% de lo que nuestro socio comercial más importante es Estados Unidos. Todos se los vendemos a ellos. Y hay un montón de inversión de Estados Unidos en nosotros desde tiempos inmemoriales. Lo que está demostrado es que los países que tienen por ejemplo, una influencia importante en términos económicos sobre otro país, el país que tiene esa influencia toma las normas contables del país que lo está influyendo. Pues para nosotros no fue ninguna bronca ir hacia US GAAP. Ujú. Hicimos nuestra comisión de principios de contabilidad generalmente aceptados, la que estaba con el pero siempre fue tomando de base lo que fueran haciendo los americanos en términos de principios de contabilidad generalmente aceptados. Hoy vamos hacia norma internacional,
Pero Inglaterra es exactamente es un país con un sistema legal consuetudinario y con un mercado de valores amplísimo, ¿no? Donde las empresas aspiran a entrar a ese mercado de valores. Aunque ha habido ahí algunas cosas que han estado pasando, pero en general eso pasa ahí. Entonces nosotros tomamos esas normas contables, pero en nuestro país, ¿cuántas empresas cotizan en bolsa? 200, mucho, entre las dos bolsas, Viva y Bolsa Mexicana de Valores. Sí, ¿Cuántas empresas hay? Alguna vez leí en eso, 4 millones. Entonces, pues son así, ¿no? sí, la muestra es pequeña, representativa, nada más. Entonces, no tenemos, en la mayoría de las empresas que son privadas, no existen movimientos de capital, o sea, empresas buscando vender sus acciones o conseguir financiamiento de otros a través de fusiones o compra de acciones o venta de acciones, y por lo tanto las empresas son solitas. O sea, lo que une una empresa con otra es que tú eres mi cliente y yo soy tu proveedor, pero están aisladas, ¿no? Entonces, esa norma no, o sea, es una norma útil, pero que no encuentra en la forma en que se relacionan las empresas en México mucho eco. El segundo punto es nuestro sistema legal, porque nosotros tenemos un sistema legal por códigos. Aquí, para que obedezcamos algo, tiene que estar por escrito. Entonces, si tú llegas con un abogado y le dices, no, mira, es que de acuerdo con la sustancia y la forma y el objetivo de la norma, te dicen, no, no, no. A mí dime dónde en ese libro dice en qué párrafo, en qué artículo, en qué versículo, me tienes que decir dónde dice. Si Y no no, dice. Algunas cosas sí, otras no, otras van a estar muy basadas en interpretación. Por eso, en la aplicación de la norma en México y de todos estos conceptos es muy complicado porque inclusive, digo, no, aquí me van a disculpar todos los fiscalistas porque eso sí saben y yo no, a mí los impuestos no me gustan, pero la gran mayoría de los impuestos van a estar muy basados en temas de valor histórico original. ¿Qué te costó? ¿Cuánto es? Y habrá algunas cuestiones que entran en el mercado, sobre todo a lo mejor venta de acciones y cosas por el estilo. Pero tiene un concepto muy cargado de valor histórico original. Entonces, por eso es que nosotros, al tratar de entrar en estos dos mundos, entramos en un conflicto. Siempre se nos dice, no, pues es que hay las normas y todo eso. Sí, eso está maravilloso, pero esta empresa no tiene relación con nadie más, no tiene ni un crédito bancario, todo el financiamiento es propio, es del dueño. Su preocupación es lo que es inmediato, de lo que va a percibir como algo que le podría traer un castigo inmediato, es un incumplimiento con el fisco. Entonces no me voy a poner a hacer una tasa de depreciación que esté asociada a la vida útil del bien. ¿Cuánto es la tasa que dice la ley del impuesto de la renta? cierto. Entonces, la ley se convierte en la guía de la aplicación de reglas de contabilización. Y entonces, pues no necesariamente son iguales, son Sí, sobre todo en diferentes. depreciaciones y amortizaciones que te van marcando la En, pauta. o el reconocimiento de ingresos o cosas por el estilo. O sea, un anticipo, pues, eso tiene que ir en el balance general, ¿no? Sí, pero ¿para qué le hacemos al loco? Si eso lo tengo que acumular o lo acumulo o lo deduzco, pues que hacen el balance Fiscalmente, general. Y entonces eso define la forma en que registramos y eso eventualmente, mientras la empresa vive aislada, pues no tiene mayor bronca, o sea, no tiene mayor problema porque pues no hay un castigo asociado a ese cumplimiento de reglas financieras. Es el día que alguien llega y te dice, oye, me encantaría ser socio contigo, comprarte o pagar acciones, que cuando le enseñas tus números, se genera una asimetría mayor. O sea, yo de por sí, yo puedo tener dos empresas, las dos son igualitas. Una está en el mercado de valores y la otra es privada. Las dos son idénticas. Yo voy a pagar más barata la que está fuera. ¿Por qué? Porque la del mercado de valores pago más por las reglas que tiene que cumplir y me dan seguridad respecto de los números que me presentan. Es decir, hay una simetría menor. En cambio, la que no tiene ningún tipo de obligación respecto del cumplimiento, de que sus números estén bien financieramente hablando, pues yo no estoy seguro de que esos inventarios, como me los estés evaluando, estén bien. Entonces eso va a castigar el valor de la acción. Entonces tu empresa de por sí la vas a vender más barato. Vas a venderla más barato que si estuvieras en el mercado. Ahora, eso súmale que no tengas, que hoy es más difícil, pero de todas formas, que no tengas la contabilidad tiempo bien valuada, los activos bien determinados. Si no está todo eso, pues el precio va más abajo hasta llegar al punto en que, ¿sabes qué? Tan cuates como siempre,
y no quiero nada, a menos de que mejor tú me des para que yo me la lleve. Esas cosas, ese es de las contradicciones que estamos, o sea, porque alguien podría argumentar y decir, bueno, a lo mejor entonces lo que tendríamos que tener son normas contables que estén más apegadas a lo que dice la ley, pero eso nos alejaría de la posibilidad de obtener, por ejemplo, socios. No es tanto un cambio cultural en términos de, vamos a decir, de profesión contable, sino de la cultura empresarial. Teníamos que tener una cultura empresarial que promoviera más el movimiento de las empresas, la interacción en ellas y que tuviera una utilidad de esa información contable. A veces como contadores nos compramos esa cosa, es de nosotros somos los vigilantes de esa norma. No, esa norma sirve si el director general está comprometido o comprometida con él, con eso. Si no, es letra muerta. Sí, como comentas muchas veces, al lado de la contabilidad, ellos llevan a veces su contabilidad que le llaman administrativa, ¿no? A través de reportes, oye, mándame el reporte de ventas, el reporte de gastos, el de ingresos, ¿no? Y en función de ellos tienen ya su parámetro para definir cuál es la utilidad que están manejando. Papelitos y cosas Sí, así. sí, sí. Y podrá estar bien eso, pero también hasta eso, que también te encuentras mucho, que muchas empresas no llevan sistemas de costos adecuados, una contabilidad pues, realmente pobre en términos de determinar bien sus costos. Y entonces eso también limita sus posibilidades de crecimiento o inclusive de existencia. Sí, o incluso la forma de determinar el costo, ¿no? Se han encontrado a veces que forman parte del costo hasta el impuesto al valor agregado. Sí, y dices, es que yo lo sumo y después cuando lo vendo también le pongo el IVA y ya difiero. Entonces ellos en un momento determinado, también en esa cultura que tienen, creen o piensan que no es, que ese impuesto al valor agregado es parte de su utilidad. Y es algo muy No, peligroso. claro, porque nadie te pesca ni va a ver Sí, cómo te. Pero fíjate que esa es parte de la cultura. Pero no es como la cultura en una casa. La cultura no la ponen los hijos. La cultura es establecida por los padres. Si estás en una casa donde los hijos son los que ponen la cultura o establecen el tono de la cultura, pues es tierra de nadie. El tono de la cultura lo establecen los empresarios. Es el empresario en la búsqueda de la profesionalización de su negocio. La profesionalización antecede a la institucionalización. Primero la profesionalización. El estar seguro que todas las personas que trabajan contigo son capaces en las áreas en las que están haciendo. Son gente que tiene toda la capacidad. Y que tú marcas la pauta de qué es lo que quieres, qué es lo que se vale y no se vale. Donde esa es una cultura profesionalizada, pues obviamente tú no tienes otra más que sumarte a esa cultura. claro. Cuando tu cliente o tu empresa no tiene esa cultura, tiene una cultura empresarial baja, todo lo que hagas en términos de preparación y todo eso va a ser frustrante, que vas a estar aprendiendo todas las cosas que no vas a poder aplicar ahí. Pero no es porque no puedas tú o no Sí, quieras tú, sino porque es la cultura. Entonces, tenemos todo un trabajo de cambio de cultura empresarial. Tenemos que acceder hacia los empresarios y enseñarles o mostrarles o trabajar con ellos en términos de lo que haga que las empresas inclusive existan más allá de la vida natural que ellos, de los que las constituyeron, y que sepan de su responsabilidad, que pues, personas, familias viven de las decisiones que ellos toman, no es nada más el que digan, no, no, pues, no, que de no. pronto agarran y dicen, no, pues, el día que se me muera, aquí se acabó todo eso, y eres un irresponsable, y todas esas personas 50 familias, 100, 1000, que han 2000, ¿no? vivido o que dependen de tus decisiones y que están confiando en ti y que no te han escuchado decir la barbaridad que estás diciendo. Porque si la escucharan más de uno, se va a buscar un trabajo en otro lado. Porque en el momento que tú no estés, se acabó el negocio, que es la forma en que viven esas familias. Es un tema, la contabilidad es un tema de responsabilidad social, junto con la que tiene el empresario. Un trabajo en conjunto. Pero no nada más se trabaja a través de solo el contador. El contador, muchas veces cuando agarro digo, ¿cómo ves? El contador hizo esto, así, lo que sea. Sí, pero ya conociste a su jefe. O sea, antes de criticar al contador, ve y conoce a su jefe y ve lo que es su jefe. Porque es más fácil criticar al que viste que hacía la póliza que al que dio las órdenes de lo que querían y que llevó a alguien a registrar esa póliza. Tiene responsabilidad.
pero es parte de esa cultura que requiere que trabajemos con, ¿cómo se llama? Trabajemos de la mano empresarios, contadores, no solamente aislándonos, sino que con que estemos en conjunto, planteando estas ideas y viendo cómo generas, te digo, punto importante es la profesionalización de las organizaciones. ¿Cómo profesionalizas una organización? Y que y yo creo que puede invertirse y generar información útil sin necesidad de hacer gastos excesivos o de pronto, que sí, pues tampoco vas a gastar en algo a un nivel alto que no está trayendo ningún beneficio, ¿no? Porque no estás atrayendo inversión, Claro, se está trayendo pero sí se puede llegar a niveles razonables de cumplimiento en los cuales tengas información de calidad que te sirva, que por supuesto te va a servir a ti para una buena toma de y decisión. que les va a servir a otros Claro, y que te puede servir para conseguir accionistas, conseguir créditos en mejores condiciones, conseguir clientes, ¿vale? Más de un cliente que va a venir contigo así como no, enséñame tus estados financieros. Uno es un secreto, bueno, pues, entonces no quieres venderme, a ver, voy con fulano tal que es, hay otro que hay que es que sí me quiere enseñar. sí, Ese es un valor del mes de nuestro mercado, es el secreto, y eso no nos ayuda mucho. sí, sobre todo darle esa certeza a la información que está vertiendo a través de nuestros estados financieros, ¿sí? Porque esa es en función a lo que pueda yo vender Ujú. o solicitar préstamos incluso, Fíjate ahí la palabra que es nuestros. ¿sí? Es nuestros, es del director y mío y nuestros. No, a veces cuando somos contadores, nuestros estados financieros como que no son tuyos. Bueno, Los estados de la financieros, administración de la empresa. ese es el director. Tú lo único que hiciste fue confeccionarlos cuando mucho. Pero bueno, no es tan simple como eso. Participaste en toda la parametrización del sistema para generar la información que luego ya la pones junta. Sí, ¿Sí? Pero tiene que ver con controles internos, sistemas y todo eso. Pero no es tuya. Estas financieras no son tuyas. Esos son del señor que tiene la oficina más grandota. Él es el dueño de esos Estados Unidos. Y si él cree que son tuyos, o yo creo que son míos, pues estamos perdidos, ¿no? Porque cualquier cosa que pase, la responsabilidad cae sobre quien no tiene toda la responsabilidad de ese tema. Por eso, en Estados Unidos, inclusive, los directores generales de que cotizan en bolsa, ellos tienen que firmar que los estados financieros cumplen con principios de control generalmente aceptados o normas internacionales de información financiera y asegurar que que los controles internos funcionaron durante el periodo por el cual se está reportando. O sea, no se vale que el Sí, director general agarre y diga, no, pues es que yo no soy contador, es que me engañaron. Ni más, esa es tu bueno, responsabilidad. hay que recordar que derivado de los fraudes de WorldCom, Enron, de pero Enron, sí, salieron precisamente, Southgate y todo eso. ahora sí que la SEC fue la que cambió todas las reglas del juego, ¿sí? Sí, para decir, no, no, porque De ahí nació la Lisa Van oh, Solvay dice, en precisamente determinado, en las audiencias, como en este caso era con Jeffrey Skilling, le decían, oye, no, no, fue Andy Faston, ese es el contador, yo no sé contabilidad, pero no, ni más. Pero allá hay una ley, nosotros no tenemos eso. Sí existe el que menciones quién es el responsable de Estados Unidos, pero el responsable está siendo consciente de que es responsable. Ese es el punto. Entonces, eso es un trabajo de cambio cultural en el que yo creo que como profesión podemos trabajar en la medida en que nos abramos en el sentido de integrar otras capacidades dentro de, por ejemplo, el colegio, y seguir en esta lucha de que se incorpore la empresa, intercambiemos ideas. Es un trabajo complicado, pero tiene que hacerse, sobre todo cuando estamos entrando en temas que ya es para otra conversación, sostenibilidad. sí, también muy interesante en esa parte. Y bueno, aquí lo fundamental de entrada, como bien comentábamos hace un rato, es pues apegarnos a la normatividad. Ahorita sí estamos preparando estados financieros para México, bueno, pues ver las normas de información financiera, pegarnos a ellas, al marco ¿Sí? conceptual sobre todo. Y el que se apega es el dueño. Debería. Ese es el que se tiene que apegar. Y tiene que haber un entendimiento de por qué lo estoy haciendo.
y te digo, está el cumplimiento, pero yo creo que también tenemos que entender mucho ese precisamente el conflicto que se presenta derivado de la cultura y las leyes, donde nacen las normas y cómo las aplicamos nosotros. Si yo entiendo esos conceptos, entiendo el por qué puedo tener y me ayuda en todo caso a aceptar o vender la idea de, oye, es que sería bueno que lo registráramos así, pero puedo venderlo, puedo transmitir de mejor forma la idea si entiendo cuál es el problema, porque si no, nada más se convierte, ¿por qué? Porque así dice. Y porque así dice, pues, ¿y por qué voy a hacer eso? Dice, a ver, y si no lo hago, ¿qué? No, pues nada, no, pues, ¿por qué lo voy a hacer? Sí, aquí en México estamos muy apegados a que si no hay una sanción, ya Y, sea económica, sí, y o sí, de índole corporal, no lo aplicamos. y eso es en todos lados. De hecho, los en Estados Unidos, los que están en bolsa, si cumplen con esas normas contables, es porque saben que hay una penalización por no cumplirlas. O sea, tristemente, ojalá no necesariamente el ser humano actúa en términos de lo que es por una convicción moral. Tristemente, a veces tienes que llevarlo a esta parte. Sí, Esa es una condición humana, no es solo en México, es en el mundo. Y en el mundo ha habido un montón de problemas. Entendemos nosotros desde donde estamos, vemos primero lo nuestro y entendemos el mundo a partir primero de entender nuestro mundo. Entonces, eso yo creo que es importante en la parte de educación. Yo creo que tenemos que empezar a entender cómo vamos a educar, como por ejemplo contadores y empresarios en este nuevo mundo, donde todo está cambiando y está cambiando muy rápido y pensar sobre todo en las escuelas de contabilidad, que lo que estás entrenando, en muchos casos, no solamente van a ser contadores, van a ser empresarios o son empresarias, necesarios. Sí, sí. y que entonces tienes que hablarles como tal, y que tenemos que hablarle de estos temas para que ellos al aterrizarlos en un mundo en el que los va a querer obligar a hacer la parte fácil, por así decirlo, de que te metes en broncas, pues traten de luchar contra esas inercias. Entonces, sí, es Sí, porque necesario. como bien comentas, ¿no? Es cambiar nuestro entorno empresarial con el pensamiento precisamente de llevar a cabo pues la parte contable lo mejor posible dentro del conocimiento que vayan adquiriendo, porque a veces, como dicen en el derecho, el desconocimiento no los exime del cumplimiento, No. ¿sí? ¿No? Hay mucho que trabajar, pero tengo que yo creo que es mucho un tema cultural. Y replantear la forma en que entendemos contabilidad. O sea, ahorita la idea también de platicar de esta historia es saber que la contabilidad no se inventó ayer. Nos sumamos a cientos de años en este tema en el que, pues digo, ¿cuándo fue que se dio el libro de Luca Pacioli? Fue en 1454, no me Sí, acuerdo. 1454. 1400 y versión 100. Hoy sabemos que el capitalismo nace por el uso generalizado del concepto de partida doble en el Renacimiento, por Luca Pacioli. Entonces tienes contadores como, no sé, esta Sor Inés de la Cruz fue la contadora de su convento. Sí, la primera mujer. Entonces, como profesión, somos una profesión centenaria y no es de ayer. Se Y tiene eso, muchos por eso es por lo que cientos de años. por eso tenemos que sentir orgullo y tenemos que repensarla. Que obviamente no vamos a seguir pensando como pensaba en su momento Sor Juan Inés de la Cruz. Sí, vamos evolucionando, como comentamos Y, hace te- ratito, dependiendo de los sucesos económicos y mundiales que se van dando. y en todo caso, o se evoluciona o se revoluciona. Porque realmente el cambio proviene de revoluciones. Entonces, es cómo replanteamos o reimaginamos la profesión, sin dejar de serlo. O sea, somos contadores públicos, no importa lo que diga tu título. Sí, Si quieres estar dentro de eso, es contador público, ¿y qué significa hacer eso? ¿Cómo podemos transformarlo? ¿Cómo podemos hacer algo más grande? A partir de que nos reimaginemos. Eso requiere muchos cambios. Pues eso, parte de esos cambios es conoce tu historia, pues esa es nuestra historia, es la historia de nosotros. hacer todos los cambios que Nosotros han dado y por qué. estamos parados en hombros de gigantes. Nosotros no inventamos nada, solamente estamos dando seguimiento a una historia centenaria. Eso es muy importante, conocer nuestra historia para saber qué vamos a hacer y cuáles son las situaciones que han pasado y que han cambiado para evolucionar. Exacto.
Pues es lo que les quería platicar, estimado. Pues es muy importante, ahora sí que esta plática que nos haces favor de dar, porque a veces perdemos la parte de la historia y es fundamental. Es importantísimo. No, por ahí tengo un libro que habla acerca de cómo países completos han caído por temas contables. ¿Como cuál país nos pudieras mencionar? Ahorita eso tiene que ver más, no te lo voy a, porque no recuerdo ahorita el nombre, pero son ancestrales, o sea, de imperios, por la forma en que llevaban sus números. Luca Pacioli decía que tenías que poner una cruz al final de cada registro. La parte es interesantísimo. Luca Pacioli fue brother de Leonardo da Vinci. Sí, sí, sí. Y Leonardo da Vinci Luca Pacioli hace otro libro que se llama La Divina Proporción, que habla de todas las cosas bellas, tienen una lógica matemática. Y él tenía que ver con cosas de proporción y ay, ¿cómo se llama? No sé. Entonces, Leonardo da Vinci, cuando pinta la Última Cena, recibe consejo de Luca Pacioli respecto a estos temas matemáticos y de proporción cuando pinta la Última Cena. Es decir, la Última Cena que pintó Leonardo da Vinci estuvo asesorado por un contador. Qué interesante, no lo sabía. Y es que ese es el punto. Tenemos que valorar nuestra profesión, pero no desde lo que es inmediato. Y lo que vuelve inmediato es un libro negro, la ley del imposible recta. Es más grande que eso. Sí, hay que ver la parte de la conducción que nos llevan los números para una buena toma de Los decisión. números son lenguaje, son lenguajes, O sea, saber en qué parte estás parado de tu economía en la empresa. los números son símbolos. Y esos símbolos están llenos de intención, llenos de intención. Es un lenguaje. Sí. Entonces, en la creación de esos símbolos, quizás el lenguaje nace con las matemáticas y específicamente con los números, obviamente matemáticas, números, llevar cuentas. Entonces, el entender la parte humana de la parte, que pareciera que es muy frío, pero no, atrás de los números hay Y la contabilidad es tan sencilla desde el momento en que nace la situación de querer saber si gané o perdí. Un registro muy rudimentario de unas entradas y unas salidas y que compararlo. que el hecho, que es el Interesante. hecho del controlar un excedente, que hubo una época en la humanidad que no existía tal cosa. Tú construías o hacías para tener y proveerte a ti. Cuando generas el excedente, nace el concepto de utilidad. A partir de ahí podemos empezar a rastrear el concepto de capitalismo Sí. y de estas ideas como crecimiento ilimitado, que ese es otro problema. Entonces, te digo, para mí eso es lo importante. ¿Cómo reconceptualizamos la profesión? Sí, es importante. ¿Y cuál sería tu sugerencia en esa parte para, pues ahora sí, adentrar en esta parte de la cultura al empresario? Fíjate que mucho es, bueno, sí, yo creo que lo que hace el Instituto Mexicano y el Colegio de Contadores, de seguir creando lazos, trabajando con otras organizaciones donde están empresarios y todo eso, y llevar, ahora sí que llevar el mensaje y platicar con ellos. Eso es fundamental, pero eso ya se hace, simplemente seguirlo trabajando. Te digo, es ir un poco hacia nosotros, o sea, es cómo vemos hacia nosotros y cómo pensamos la carrera desde nuestro punto de vista y cómo a lo mejor yo creo que mucho se tiene que hacer en las universidades. O sea, es cómo pensamos un poco qué es lo que está pasando y tomamos ideas también que han existido antes, las seguimos repitiendo, porque lo que es muy nuevo quizás no lo vamos a tener mañana, pero hay cosas que también han existido en el pasado, que siguen existiendo, que debemos tomar, pero cómo replanteamos todo eso? Una vez platicaba, me acuerdo que tenía unos alumnos que hablaban con un fiscalista muy bueno, entonces estos chavos le preguntaban, y en algún momento le preguntaban a este fiscalista, y dijeron, oye, ¿y qué se necesita? ¿Qué debemos saber nosotros para ser buenos fiscalistas? Y le pregunto, entonces, tienen que pensar como empresarios, tienen que saber de negocios, tienes que saber de negocios, del concepto de negocios. Para mí, mucho las finanzas son la base. O sea, finanzas puedes ir hacia fiscal, hacia forense, hacia auditoría. Es muy difícil ir de allá hacia finanzas.
como les digo a mis alumnos, tú no pones un negocio para hacer dinero, pones un negocio porque el mundo necesita de lo que tú les vas a dar. Y una vez que cumples con eso, llegan cosas, entre ellas el dinero. Entonces, digo, es una reconceptualización y cómo lo trabajas eso en la universidad. ¿Sí? Entonces, Y aquí historia, el punto importante, recapitulando toda esta parte, sería ir viendo nuestros programas de estudio precisamente en esos semilleros que son las universidades para ir manejando esta mejora. ver qué podemos hacer, regresar a estudiar, traer gente que piense diferente que nosotros. Yo daría lo que fuera porque mis alumnos estudiaran teatro. Si es capaz de pararse, hacer, perder el miedo a hacer el ridículo delante de un montón de personas, todo lo que ganas. Porque tiene que ver con aspectos personales también, no solo son temas técnicos. La técnica por sí misma es peligrosísima si no tiene un contexto. La técnica existe en un contexto. Darles ese contexto. Sí, esa es una situación muy importante, ¿no? Sí, Cambiar, a veces dejar de aprender lo que aprendí, porque puede tener un error, y volver a aprender es aprender para un, aprender. un nuevo concepto para evolucionar. Exacto. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Entonces, bueno, pues ahora sí que las aulas están abiertas, Sí, ¿verdad? Para retomar esos puntos y ahora, pues ahora sí tomando lo nuevo que se maneja en esta parte de la teoría contable, bueno, acompañada ahora con la famosa inteligencia artificial, ¿no? una de las cosas, sí es cierto que yo diría, recomendaría que regresara al tema de teoría contable. La teoría contable tiene que ver más con historia y la construcción de marcos conceptuales que con reglas particulares. Ujú. La teoría contable yo creo que debería ser una materia que debería existir en las carreras de content. Sí, es importante tomar esas normas de información financiera. Bueno, algo el comercial que aquí, precisamente en el Colegio de Contadores se está viendo el preparar un diplomado de precisamente normas de información financiera, pues para retomar en esta esencia que es de la teoría contable. Sí, ¿Sí? próximamente, bueno, se va a dar a conocer, será casi a finales de este año que se va a llevar a cabo ese curso. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, los expositores, como en un momento están reconocidos, están viendo para que precisamente pues nos apoyen en esa parte de todos estos cambios para que evolucionemos y llevemos ahora sí una mejor información contable de nuestros estados financieros. Porque a veces esa es la parte, ¿no? ¿Cuál es tu procesamiento? Y yo, como siempre les he dicho, tanto para la parte contable como fiscal, ¿cuál es la base? Tener una buena contabilidad, acorde a nuestras normas de información financiera, porque si tiene malos registros contables, todo lo demás está mal, Pues sí, ¿sí? Meto basura, saco basura. pues sí. Entonces, parte esencial, conocimiento de la teoría contable para llevar a cabo nuestro trabajo, que sirva a terceros, que sirva a la administración de la empresa, porque realmente es el responsable, el director o administrador, ahí Él completamente, es por eso es él o el que ella está el a la responsable. batuta, ¿verdad? Sí. Sí. Y en un momento, pues, le sirva toda la información. Yo recuerdo en una de las empresas que laboré en una transnacional también, que el contralor era el que tenía mucho conocimiento contable, operativo incluso, y sabía que en un momento determinado se pagaba incluso algunos productos o no autorizaba a través todavía en ese entonces de las pólizas cheque para autorizar el pago, porque conocían el trasfondo de toda la operación de la empresa. No hay Sí, forma de hacer negocios si no sabes contabilidad. No hay forma. No hay manera. Nada de lo que es sí, un flujo, resultados, balance, actividad. No hay manera. O sea, no hay forma. Necesitas sí. saber contabilidad. Es un lenguaje. Es un lenguaje. Y verlo desde el punto de vista empresarial, ¿no? Porque como bien comentas, nosotros podemos preparar la información en función a las transacciones económicas que se están dando en la empresa. Pero al final de cuentas, ¿cuál es el resultado? ¿Qué estoy interpretando? ¿Qué estoy dando ahora sí a conocer tanto al administrador como al consejo de administración en su caso? Sí. No, hay mucho, te digo, hay mucho, mucho por trabajar ahí. Mucho. Y te digo que es un punto de repensar. ¿Ok? Como conclusión, ¿qué nos
dirías de este tema tan importante de la teoría contable? Mi conclusión es, si sabemos de dónde venimos, podemos tratar de trabajar un poco hacia dónde nos gustaría ir, porque pues la historia la historia de la contabilidad está muy asociada sobre todo a este tema de normas contables, que básicamente es la historia del siglo XX, ahí es donde empiezan. Pero entender esa historia, entender de dónde venimos, nos puede ayudar, uno, a apreciar lo que somos, lo que estudiamos, puede ayudar inclusive en temas de que los alumnos, sobre todo en universidades, se sientan orgullosos de lo que están estudiando, que no inventaron la carrera ayer, y que se suman a muchos años y las historias de muchas personas, y que con eso tomemos la responsabilidad que nos toca para que esta profesión siga existiendo, porque pues lo que hemos experimentado es que pues le estamos cambiando el nombre de todo, de tal manera que suena todo menos a contabilidad, porque si no nadie se inscribe, Sí, cuando en realidad yo creo que estamos empezando a padecer pronto una escasez de contadores y eso es un problema financiero, de generación de información financiera o de impuestos. Tenemos que aprender a ver, a vender mejor lo que hacemos. Y eso es, hay cosas padres que no nos damos cuenta, pero que están ahí, que están ahí. Entonces es un poco estudiar esa historia y sentirnos orgullosos de ella y transmitirla. El punto es cómo transmitimos, o sea, es el encontrar emoción en lo que hacemos y transmitirlo a otros. Porque solamente si nosotros lo sentimos, otros lo van a poder percibir. sí, vamos a levantar esa pasión para que ellos también Lo compren. lo compren, les guste. Y como yo siempre les he comentado en todos los trabajos, te debe de gustar hacer lo que haces para que cada mañana digas que, bueno, voy a ir a trabajar. Exacto. Sí, sí, De sí. manera contraria, decir, ay, otra vez voy a trabajar. Hay mucho por hacer ahí, pero yo creo que ayuda a entender esa historia. Sí, y bueno, esa parte, como tú bien comentas con los alumnos, es revivir ese apasionamiento por una área tan importante como es la contabilidad. ¿Y qué les dirías a la otra parte que ahorita ya está laborando, que son contadores? ¿Qué mensaje les enviarías? Hay un libro muy bueno que se llama Rango. Normalmente tenemos esta idea de que pertenezcas al 1% de los que son expertos en algo. Si, por ejemplo, dime un hobby tuyo, Vic. Un hobby. ¿Un hobby? Un hobby. Jugar Jugar qué, en un momento frontenis. frontenis, ok. Yo creo que te hace un mejor contador jugar frontenis que solo leer contabilidad. Es decir, habla con más personas, conoce personas que piensen diferente que tú, que hagan actividades distintas de las que tú haces, que tengan una historia de vida diferente, y lo único que estás creando es rango. Y entonces tu punto de vista se amplía. Si alguien me pregunta a mí, oye, ¿tú eres contador? Digo, por supuesto que no. Yo estudié contabilidad, pero no soy contador. Lo que estudio no me define. Lo que estudio solamente es una parte de todo lo que me puede definir. Deporte, arte. Y si atiendo esas otras cosas que son mías, se ve beneficiada la actividad que llevo a cabo. Y las personas que se rodean de mí tendrán de mí una mejor reflexión, opinión o punto de vista del tema que se está tratando. El que sabe lo que debe saber o hace lo que debe hacer, ni sabe nada, ni hace nada. Sí, siempre hay que tener otros Más. pasatiempos. Entonces, es atender lo que eres, es tener rango. Es lo que les recomiendo a todos. Vayan y hagan hobbies y regresen. Y cuando regresen siendo otras personas. ¿Tu hobby cuál es, perdón? Pinto, bueno, dibujo y fotógrafo. Ah, la fotografía Ujú. también. Bueno, también me gusta la fotografía, pero sin conocimiento. Yo tampoco sé, como el burro que tocó la flauta. Sí. Pues te agradecemos Vamos, en esta parte, Humberto, así que por tus comentarios. Más adelante, si nos permites hacerte otra invitación, pues encantado de la vida. para platicar sobre algo tan interesante como la sostenibilidad y Encantado. que es algo que a nivel mundial ahorita se está viendo precisamente para el entorno de negocios, para cuidar también en un momento determinado la parte ambiental, ¿sí? Y ver cuáles son esos requisitos que vamos ahora a manejar en nuestra contabilidad, ¿sí? Porque normalmente no están plasmados. Ujú. Aunque bueno, esta situación de sostenibilidad
pues sí, eh, apenas comenzaron aquí en México en 2024 que salió ahora sí que este libro, y en 2025 la aplicación, pero pues ya tiene más de 8 o 10 años que se está viendo a nivel mundial, ¿no? Por el lado Sí, financiero, por el lado porque financiero. desde hace quién sabe cuánto ya vienen diciendo que Sí, no andamos bien. lo vemos ahora ahora sí, A ver, tanto cambio en nuestro pregúntale, clima. pregúntale a los de Texas a ver qué opinan. Sí, sí, y a veces no lo queremos ver. No, Entonces es una situación muy importante que tenemos que retomar, ¿no? Pero bueno, ya será tema de claro que conversación sí. en una próxima Café Contable, el cual quedan invitados pues a que nos sigan escuchando, y le agradecemos nuevamente al contador Humberto Aguaxin Ortega su participación con nosotros No, y que nos siga apoyando. Igualmente les mandamos mensaje de nuestro presidente contador Darío Zamorano, en el cual también pues les comenta que se acerquen al colegio, que vengan a vernos y que nos plasmen sus dudas e inquietudes para, como bien comenta Humberto, seguir creciendo en esta vida profesional. Por mi parte es todo. Que pasen un excelente día. Hasta la próxima.